activación que se viene. Tengo el placer de presentar a Manuel Holguín, que es nuestro invitado del día de hoy. También está con nosotros Giuseppe Manini, que es socio del área corporativa, y Mariana García Miró, que es la abogada del área de propiedad intelectual, protección al consumidor y todo lo que es e-commerce. Bueno, con estas breves palabras paso a presentar a Manuel y de ahí comento un poco las reglas de esta presentación para que de alguna manera todos podamos participar de manera ordenada. Dicho sea paso, no me había presentado yo soy Germán Carrera, socio administrador de CPB Abogados y voy a ser la persona que va a ayudar a moderar esta presentación. Habiendo dicho esto, quiero presentar, como les había dicho, a nuestro invitado, que es Manuel Holguín. Quiero hacer una breve reseña de Manuel, quien es amigo mío y un gran profesional. Él es emprendedor y es el CEO de Quinoa, con experiencia desarrollando productos digitales y expandiéndolos a toda América Latina. Manuel cofundó Cine Papaya en el 2012 y como CEO lideró su crecimiento por 4 años, llevándola a 12 países y al 80% de todas las salas de cine de la región. La empresa fue adquirida en el 2016 por NBC Universal a través de su división Fandango Media LLC, siendo esta una de las adquisiciones de startups más importantes de ese año en Latinoamérica. En el 2019, Manuel creó Quinoa, empresa de firmas electrónicas y verificación de identidad, de la cual es cofundador y CEO. Ese mismo año, Quinoa fue acelerada por eCombinator, cerró su ronda de inversión semilla en abril y actualmente se encuentra en fase de escalamiento regional, habiendo comenzado operaciones en Perú, Colombia, México, Brasil y Chile. Manuel, te damos la bienvenida a este evento y cuéntanos un poquito de Quinoa para luego entrar con las preguntas. Claro, muchas gracias Germán por la presentación. Como dijo Germán, efectivamente Quinoa da el servicio de firmas electrónicas, pero con el componente añadido de verificación o validación de identidad. Nosotros, los fundadores, pensamos en esta idea mientras aún trabajábamos en Fandango y veíamos la dificultad de firmar documentos entre diferentes países y por otro lado veíamos la facilidad que tenían nuestros colegas y abogados en Estados Unidos que usaban DocuSign, HelloSign y un montón de herramientas de firma electrónica, mientras que nosotros en Latinoamérica aún estábamos obligados a las firmas presenciales y en muchos casos a notarizar esas firmas. Entonces la comparación era verdaderamente fuerte, ¿no? De la falta de facilidad que había. Y pensamos que para una solución que estuviese de acuerdo a las necesidades de Latinoamérica teníamos que hacer algo mucho más fuerte, simplemente por la diferencia en frecuencia de fraude, de suplantación de identidad que hay en la región, y también en diferentes sistemas judiciales. Aquí, de verdad que toda la precaución tiene que ser puesta al principio de un proceso de firma, de una transacción, porque una vez que te han defraudado, te han suplantado la identidad, ya es demasiado tarde. Y un proceso, un juicio aquí pueden ser 3 o 4 años hasta que llegues a alguna conclusión, mientras que otros países no tienen este problema. Entonces, así fue como ideamos Quinoa. En vez de utilizar firmas hológrafas o manuscritas, como les llaman, nosotros innovamos una nueva solución que se llama la videofirma. Y la videofirma consiste en subir unos documentos, un documento, serie de documentos a nuestra plataforma. Esos documentos se encriptan con un algoritmo de encriptación de un solo sentido y arrojan un código largo de 64 dígitos que después nosotros acortamos a 6. Y la persona al firmar lo que tiene que hacer es utilizar nuestro proceso para grabar un video cortito de 3 segundos donde pronuncie en voz alta ese código. Y con eso ya tenemos la aprobación del documento. El equivalente sería cuando uno va al supermercado y en vez de firmar un papel para aprobar una compra, pone un PIN, ¿no? Pone su clave en el PIN pad. Nosotros hemos hecho lo mismo, pero para los documentos. Le asignamos a cada documento un PIN o un código único y la persona lo dice en voz alta. Así obtenemos la aprobación, pero más importante aún,
cogemos esa identidad visual que tenemos en el video y eso lo comparamos vía biometría facial con los documentos de identidad del firmante y vamos un paso más allá y nos conectamos a las autoridades de identidad oficial de cada país. En el Perú tenemos una línea dedicada con RENIEC, en Brasil con DENATRAN, en Colombia con la registraduría, y así en cada país hemos encontrado la fuente oficial de identidad. Y verificamos que la persona que esté aceptando ese documento en el video sea quien debería ser según la fuente oficial del país. Entonces, a nivel de resumen, ese es nuestro sistema. Comenzamos al principio teniendo mucha acogida entre empresas del sector financiero, fintechs que dan préstamos y que tenían que tener la certeza de quien estaba firmando ese préstamo era quien decía ser, para bajar el nivel de fraude, pero poco a poco hemos expandido a un montón de diferentes sectores de la economía, desde empresas de retail hasta empresas de seguro, hasta restaurantes, empresas de construcción, estudios de abogados. Entonces, hemos ido diversificando la base de clientes que tenemos. Y bueno, eso es un poco en resumen lo que nosotros ofrecemos aquí en el Perú y poco a poco estamos expandiendo ese servicio al resto de la región también. Fantástico, Manuel. Qué importante lo que nos comentas en estos momentos, es decir, que estamos viviendo este aislamiento, pero para el futuro de lo que pueda hacer nuestra economía y de lo que pueda hacer el tráfico patrimonial que se hace justamente a través de los contratos. Yo quisiera, luego de esta introducción que tú has hecho y antes de pasar a las preguntas, quisiera que Giuseppe Manini, que es socio nuestro del área corporativa, nos cuente un poquito la base legal, porque es importante que los que están atendiendo no solamente piensen que esto es un tema que es digital y que está fuera de nuestra legislación. De hecho, este tema de las firmas electrónicas y la contratación electrónica ya es un tema previsto en nuestra legislación desde hace muchos años atrás. Y me gustaría que Giuseppe justamente pueda comentar un poco cuál es esta base legal para que nuestros participantes, los que han atendido a este evento, sepan de que existe una base legal y que esto de la firma electrónica tiene plena validez. Entonces, Giuseppe, ¿estás por ahí para poder comentar al respecto? Sí, Germán, gracias y buenos días con todos. Bueno, el concepto de firma electrónica aparece en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2000, con la promulgación de la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y la cual otorga a la firma electrónica la misma validez y eficacia que la firma manuscrita a efectos de manifestar voluntad. En dicho dispositivo se define textualmente a la firma electrónica como cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita. Ahora bien, producto de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, o como consecuencia del referido dispositivo, se vio la necesidad de modificar el Código Civil, y en el mismo año 2000 se publicó la Ley 27291, la cual modifica algunos artículos del Código Civil, entre ellos el artículo 141, de la parte de acto jurídico, manifestación de voluntad, estableciendo que la manifestación de voluntad expresa puede hacerse a través de medios electrónicos o análogos. Asimismo, se introduce el artículo 141A, al referido artículo, en donde se establece que en caso la manifestación de voluntad requiera de una formalidad expresa o firma, esta puede hacerse a través de medios electrónicos, ópticos u otros análogos. Esta modificación del Código Civil también modificó el artículo 1374 del Código, estableciendo que cuando una declaración contractual, ya sea una oferta, una revocación, una aceptación u otra, se realiza a través de medios electrónicos, esta se presume conocida por la otra parte cuando el remitente recibe acuse de recibo. En conclusión, y sentadas estas bases, la firma y la contratación electrónica son totalmente válidas en nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente, solo quiero resaltar el concepto, la noción de contrato, entendiéndose a tal como el acuerdo de dos o más partes
para crear, regular o modificar, extinguir una relación jurídica patrimonial. Siendo una relación bilateral, el contrato se perfecciona con el consentimiento de las partes y por lo tanto se entiende por perfeccionado en el momento y lugar que la aceptación de la declaración contractual es conocida por el oferente. Nuevamente, esto nos da pie a que perfectamente podamos contratar en forma electrónica. Bueno, creo que eso es lo puntual. Producto de estas bases se han ido generando distintas normas a nivel institucional y a nivel de relación, administración, administrados y otras que regulan la firma electrónica o que en todo caso permiten el uso de la firma electrónica. Es bastante amplio, pero nos centramos ahora en lo que es contratación, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que podríamos ya pasar a la ronda de preguntas. Perfecto, Giuseppe. Yo creo que muy claro el tema. En conclusión, tanto la firma electrónica como lo que es la contratación electrónica es perfectamente válida según nuestro ordenamiento jurídico. Y nada, lo que tenemos que hacer nosotros los usuarios, y no me refiero, nosotros los usuarios, no me refiero a abogados, sino me refiero a todas aquellas personas que tienen que celebrar contratos, creo que deberíamos comenzar a utilizar la firma electrónica como una vía más rápida para poder, digamos, impulsar lo que es el tráfico patrimonial. Exacto. Manuel, yo creo que habiendo hecho esta explicación, Giuseppe, para que nuestros participantes conozcan la base legal, creo que podríamos pasar a las preguntas que van a estar a cargo de Mariana García Miró, las primeras, después Giuseppe hará algunas y yo otras, pero quería explicarle a los participantes que la idea es, tenemos varias preguntas que formularle a Manuel, y la idea sería que una vez que Manuel da la respuesta, si ustedes tienen alguna pregunta vinculada a ese tema, puedan hacerlas. Existe la posibilidad de que ustedes puedan pedir el uso de la palabra y se lo cederíamos. La idea es que por cada pregunta aceptemos alrededor de 2 preguntas del público. Son varias preguntas, con lo cual va a haber la posibilidad que se puedan hacer varias preguntas a lo largo de la presentación, pero queremos limitarnos a 2 para que podamos ir por todas estas preguntas que hemos preparado para Manuel. Al final de la presentación, y dependiendo qué tanto nos explayemos, podemos tener un tiempo adicional para que los participantes puedan hacer preguntas. Entonces, habiendo dicho esto, Mariana, estás por ahí, y Manuel también para empezar con esta ronda de preguntas, y Manuel, que nos puedas aclarar desde un punto práctico cómo funciona esto de la firma electrónica y cómo podemos celebrar contratos electrónicamente. Perfecto. Ok, entonces, Mariana, creo que las primeras preguntas son tuyas, ¿no? Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal con todos? Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Y vamos a pasar a la primera pregunta, que sería la siguiente. ¿Una firma electrónica debe ser idéntica a mi firma manuscrita? No, es más, puede no parecerse en nada a tu firma manuscrita porque no necesariamente va a ser una representación digital de lo que firmarías con tu mano. O sea, puede ser un correo electrónico, puede ser, como en nuestro caso, un video pequeño donde se ve una voluntad expresa de contratar, ¿no? Entonces, esta pregunta es no tiene por qué parecerse. Ok, muchas gracias. La siguiente sería, ¿cuál es la diferencia entre firma electrónica y firma digital? Ok. Como dijo Giuseppe al principio, una firma electrónica es cualquier manifestación de voluntad por vías electrónicas, y eso es muy amplio. Y como dije yo al principio también, desde que vas al WOM y pones tu código para pagar con tu tarjeta de débito, eso es una firma electrónica. Un correo que alguien envía aprobando o pactando unas condiciones es una firma electrónica. Una firma dibujada, también escaneada, puede ser una firma electrónica. Entonces, es muy amplio. Dentro de las firmas electrónicas hay un subgrupo. Este subgrupo se llama las firmas digitales. Y este subgrupo no solamente están contempladas en el Código Civil, como están las firmas electrónicas, sino están reguladas por la Indecopi
y también se les da como una preferencia para cierto tipo de transacciones a nivel de Estado y entidades estatales. Sin embargo, son mucho más complejas, el sistema es un poco más engorroso. Yo, si quiero firmar electrónicamente, digitalmente, tengo que haberme instalado un software en mi computadora que ha sido provisto por una entidad autorizada y registrada en el Indecopi. Tengo que tener un certificado digital, tengo que tener una llave privada y una llave pública, y una serie de requisitos que han hecho que en estos últimos 20 años, desde que se pasó la ley de la firma electrónica y digital, hayan tenido prácticamente cero adopción entre individuos y entre pymes. Donde han tenido adopción quizás es entre notarios, algunos bancos que en operaciones con otros bancos utilizan la firma digital, pero en una época donde el público no tiene paciencia y tienes que darle las cosas muy digeridas, la firma digital verdaderamente casi ha sido más para a mi manera de verlo, un error del gobierno de escoger una tecnología por encima de otra y darle preferencias a una tecnología por encima de otra, que un beneficio. Mientras en este mismo tiempo las firmas electrónicas han proliferado. Y parte de la evidencia de eso es el comercio electrónico. Cada vez que tú haces un check en un checkbox de aceptar términos y condiciones, eso es una firma electrónica. Entonces, ahí tenemos dos sistemas, pero por alguna razón hay el mito de que la firma digital es mucho más segura, tiene respaldo, pero no necesariamente es correcto, ¿no? Manuel, ahí, perdón Mariana que te interrumpa, ahí Manuel, me gustaría recordar un artículo que tú sacaste hace poco en LinkedIn donde explicaba que a pesar que la firma digital, digamos, está prevista en la legislación como supuestamente la firma que se utiliza porque es más segura, en realidad no era más segura, ¿no? Y que la firma digital es como tener una tarjeta de crédito y que le des la clave a alguien más. Es exactamente lo mismo. O sea, tienes una llave pública. Imagínate, la analogía sería, llave pública es tu email, llave privada es tu password. Si yo recibo un email de Germán Carrera, no sé si tú efectivamente me lo has escrito, porque tú le puedes haber dado el password para acceder a tu cuenta a otra persona, ¿no? Correcto. Entonces, eso no es garantía. Y puede crear incluso una falsa seguridad por parte de los usuarios pensando que eso es el non plus ultra de la seguridad. Y es tan fácil como darle mi llave a alguien más. Y sabemos, los rumores abundan de que esto está ocurriendo. Y está ocurriendo en entidades del Estado donde a lo mejor no firma el que tiene que firmar, sino firme el asistente o la secretaria. En nuestro caso, nosotros lo que hemos diseñado es algo donde tú firmas con tu cara, firmas con tu identidad. Entonces es casi irrepudiable. Exacto, eso es lo que te iba a decir, la posibilidad de repudiar, es decir, la posibilidad de que alguien niegue que esa es su firma y que él es el que está contratando es prácticamente imposible. Correcto, pero no necesariamente hay que ir a un nivel de seguridad máxima para cada transacción, ¿no? O sea, cada empresa tiene que sopesar los riesgos de los procesos que tiene y escoger algo a la medida. De acuerdo. Nosotros ofrecemos un tipo de firma que es muy segura y también te ofrecemos un abanico de otras firmas que también son seguras, ¿no? Pero esa es un poco la diferencia entre digital y electrónico. Fantástico. Perdón que interrumpa acá, Mariana. De repente le damos pase para, si es que alguien tuviera alguna pregunta, como les dije anteriormente, quizás una o dos preguntas del público y de ahí pasaríamos a las siguientes preguntas que tú tienes, Mariana. ¿Te parece? De acuerdo. No sé si es que alguien del público quisiera preguntar sobre lo que hasta acá hemos conversado. Si todavía no tienen alguna consulta, perdón, Guillermo Schoff está consultando. Por favor, Guillermo, adelante. Creo que tienes que levantar, estás con el mute. Ahí está, ahora sí. Guillermo, adelante, por favor. Sí está, gracias por su tiempo. Si bien es cierto, se ha explicado claramente la base legal, quería saber si podían comentar algo de la experiencia que han tenido en cuanto a ese tipo de firmas en lo que tenga que ver fiscalización con SUNAT, ¿no? Yo estoy pensando en mis contratos regulares del día a día de servicios, de alquiler de equipos, ese tipo de cosas que se mueven masivamente, si es que ya habían tenido feedback de cómo funciona esto cuando hay que acreditar contratación de servicios, por ejemplo, ante un fiscalizador de SUNAT.
Mira, quizás Manuel es la persona que te va a poder contar la variedad de contratos que se están firmando a través de su plataforma y yo después, Guillermo, te comento un poco la experiencia nuestra en el estudio y qué tipo de contratos ya hemos firmado electrónicamente. Manuel, quizás Sí, tú puedas mira, contar. básicamente la firma electrónica, no necesariamente la nuestra, sino cualquiera, sirve para todo tipo de contrato entre partes, siempre y cuando se hagan los mejores esfuerzos para identificar a esas partes y para garantizar que los términos o el contenido de esos contratos no pueda ser alterado a posteriori, ¿no? Entonces, la ley en realidad no pone límites a eso. El único tipo de contrato que actualmente tiene ciertas restricciones es un contrato que tiene que ser elevado a registros públicos posteriormente. Entonces, aún la ley no contempla, hasta donde nosotros sabemos, y tú me podrás corregir, Germán o Giuseppe después, para aquellos contratos de compra-venta donde necesariamente tiene que haber un notario y tiene que pasar luego a registros públicos, ahí sí creo que solamente se permiten firmas digitales. Pero para contratos laborales, contratos de alquiler de equipos y todo ese tipo de contratos son perfectamente válidos y nosotros los estamos procesando en nuestra plataforma. Yo diría que un buen porcentaje, el 30 o 40% de los contratos que estamos procesando ahora son laborales. Y esos contratos pueden ser fiscalizados después por SUNAFIL. Y nosotros hemos hablado personalmente con el Ministerio de Trabajo y sabemos que van a respetar este tipo de contratos. Quizás al principio hay un poco de temor porque como que todos nos hemos volcado sobre este tema de contratación electrónica en 2 meses. Entonces, no se usaban antes porque la gente le daba miedo, pero no significaba que no eran plenamente válidos, ¿no? Y con tal de que tú puedas tener esa evidencia para demostrar que hubo voluntad de contratación y que el contenido no ha sido alterado, eso puede aguantar cualquier tipo de fiscalización. Sí. Solo brevemente yo agregaría, efectivamente, Guillermo, en la práctica, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, como lo ha dicho Manuel, ha sacado directivas donde ha señalado que acepta todo tipo de modificaciones y contratos de trabajo. En la práctica puede celebrar cualquier tipo de contrato electrónicamente. Como dijo Manuel, el problema, por ejemplo, una compra-venta de un inmueble, es perfectamente posible que la celebres electrónicamente. Lo que sucede es que como el contrato de compra-venta para efectos de su inscripción en registros públicos tiene que pasar por un trámite notarial y para luego pasar a registros públicos necesita que eso esté extendido en escritura pública, los notarios desgraciadamente no están aceptando las minutas con firmas electrónicas. Pero yo he conversado ya con algunos notarios, de hecho el próximo martes vamos a tener como invitado también a un notario que nos va a explicar un poco cómo va a funcionar todo este proceso notarial. Y ese notario nos decía, mira, desgraciadamente tú puedes firmar tu contrato, es perfectamente válido, pero para leer la escritura pública vas a tener que venir acá y poner en la minuta tu firma manuscrita. Entonces, eso nos hace retroceder un poco. Quizás pasamos a la siguiente pregunta, Mariana, por favor. De acuerdo. Ya, la siguiente pregunta sería un poco más sobre la seguridad que te otorga la firma digital. Queríamos saber si es un mito que la firma digital sea más segura que otras firmas electrónicas y si en todo caso la firma digital podría ser falsificable. Sí, un poco lo respondí en la pregunta anterior, quizás me extendí un poco y me pasé a esta, pero sí, o sea, en realidad es bastante poco preciso eso. O sea, tiene la misma seguridad que cualquier sistema que funciona con un password y un usuario. Y de verdad puede crear hasta un sentido de falsa seguridad, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, no sé si pasamos a Giuseppe para que haga las siguientes preguntas, Germán. Sí, quizás preguntarle a los participantes si es que alguno tiene alguna consulta que hacer y si no pasaríamos con las preguntas de Giuseppe. Sí, hay alguien, Andrés Dueñas. Andrés, por favor, adelante con tu pregunta. Tienes que sacar el mute de tu micrófono porque está apagado. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos perfectamente. Andrés, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes con todo, perdón. Mi consulta va dirigido específicamente a Manuel
en el sentido de que qué tal se visualiza el mercado peruano para poder constituir sociedades que tengan por objeto social los similares a los que tiene, por ejemplo, Quinoa. ¿Qué tal está el mercado peruano respecto a eso? Porque como bien sabemos, producto de la coyuntura que atraviesa el país, las firmas digitales, o perdón, las firmas electrónicas no han estado completamente siendo usados completamente, porque la mayoría pues se basa en la firma manuscrita como la firma con mayor legitimidad, ¿no? Pero ahora en estos tiempos, y como también he leído un artículo en LinkedIn, es bastante necesario e innovador poder aplicar esta clase de suscripciones. ¿Qué opiniones tendría Manuel en ese sentido? Sí, para entender bien tu pregunta, ¿te refieres a mi opinión sobre el potencial del mercado peruano para establecer este tipo de negocios de firma electrónica o para constituir una empresa de firmas? No, no entendí muy bien, si pudieses un Claro, poco... me refería en el sentido de qué tal ve o sea, qué tal está el mercado peruano respecto a la constitución de esta clase de empresas. Sí, bueno, mira, creo que si me hubieses hecho la misma pregunta hace 2 meses, mi respuesta hubiese sido diferente, porque no estaba muy abierto y de Correcto. hecho los clientes eran principalmente empresas con casos de usos muy específicos, como en el sector financiero, en el sector de seguros. Son empresas que movían miles de contratos mensuales, que son algunos de nuestros clientes, y que naturalmente el costo de hacer esto de manera presencial era oneroso y prohibitivo para ellos, y por eso buscaban soluciones como las nuestras. Hoy en día creo que ya todo tipo de empresa, de pyme, está contemplando esto como la opción, porque es la única que tienen. Y yo creo que una vez que acabe esta cuarentena, va a haber un gran número de empresas que ya no van a regresar al sistema anterior, porque se van a haber dado cuenta de lo fácil y lo cómodo y lo barato que es no tener que depender de mensajeros enviando contratos a cada rincón de Lima con el tráfico y el estrés que eso implica, si es que pueden mandar un documento electrónico. Entonces, yo creo que la cosa ha cambiado, y ha cambiado de una manera que creo que va a ser bastante irreversible. Creo que va a haber un antes y un después de esta cuarentena. Y hace poco leía en Twitter un meme que decía, un tipo le preguntaba al otro: ¿quién lideró tu transformación digital? ¿Tu gerente de tecnología, el gerente general? Y el otro le respondía: no, el COVID-19. Y efectivamente el COVID-19 ha liderado la transformación digital de un montón de empresas, porque no les ha quedado más remedio. Y para responder nuevamente a tu pregunta, creo que la situación es completamente diferente ahora. Ha habido un cambio de paradigma, y creo que eso, si bien puede haber algunas empresas que regresen a como estaban antes, creo que la gran mayoría se van a quedar con esta nueva manera de funcionar, y eso va a ser en beneficio de toda la economía peruana, sinceramente. Gracias. Perfecto. Por si acaso hay varias preguntas que están haciendo por escrito. Vamos a tratar de irlas respondiendo en lo sucesivo. Yo estoy chequeando qué preguntas quizás ya se respondieron, entonces, y voy a chequear cuáles no, y quizás avanzamos contigo, Giuseppe, mientras yo voy revisando estas preguntas por escrito y se las voy formulando, terminando las tuyas, Giuseppe. Adelante. Perfecto, Germán. Eh, bueno, Manuel, insistir en el tema sé que la firma electrónica tuya es diferente a la firma digital y tal vez es una mucho mejor solución, pero no sé cuál es tu opinión respecto a cuál ha sido la evolución y practicidad de la firma digital a lo largo del tiempo, ¿no? Ya tenemos casi 20 años y la verdad que no vemos que hay gran acogida. Hemos visto también que se ha incorporado digamos, RENIEC ha incorporado la posibilidad de la incorporación del certificado digital en el DNI electrónico. Sí. Entonces, ¿esto consolidaría el uso de la firma digital o crees que por la complejidad de la misma es que porque no tiene tanta acogida? Mira, contesto la última pregunta primero. Sí, RENIEC ha puesto el certificado digital ya en el DNI electrónico.
Pero ha habido varios cambios, porque los DNIs electrónicos que emitieron al principio, después dijeron, bueno, esta compañía ya no vamos a trabajar con ella, ahora vamos a trabajar con otra, y la primera tanda de DNIs electrónicos ya no sirven para los procesos para los que se pensaron. Entonces han sacado una segunda tanda de DNIs electrónicos. Yo creo que, número uno, a mí no me da mucha confianza, porque tienes que darte cuenta que en este DNI electrónico, en este certificado, el gobierno guarda tu llave pública y privada. O sea, no sé cuánta confianza tendría yo en que el gobierno guarde mi llave privada, no la tenga yo. Eso por un lado. Segundo, no sé cómo va a cambiar otra vez el sistema. Entonces, no creo que cambie mucho. Igual vas a tener que descargarte un software de firma digital, de un proveedor autorizado, y vas a tener toda esta manera encorsetada de ver la innovación, y creo que es sumamente peligroso que el gobierno, el Estado, a través de Indecopi o cualquier entidad, comience a elegir qué tecnologías debemos usar para ciertas cosas y otras. Es como si el gobierno de pronto decide que ahora ya no vamos a utilizar JPG, sino para todos los documentos estatales vamos a utilizar PNG o GIF. Suena ridículo, pero es igual de ridículo lo otro. Y te doy otro ejemplo más allá aún. Por ley no tiene nada que ver con firmas electrónicas, pero sí con identificación. Por ley, muchas empresas estaban obligadas a utilizar biometría dactilar. Las empresas de telecomunicaciones no podían abrir una nueva cuenta si no pasaban por la biometría dactilar. Y nosotros las conocíamos porque eran nuestros clientes y no les gustaba nada porque imponía costos innecesarios a sus operaciones. ¿Qué ha pasado ahora? O sea, de pronto la biometría dactilar es el enemigo número uno porque esparce el virus, se queda el virus por días en el huellero dactilar y de pronto ya no nos sirve. Entonces, nunca va a haber suficiente información perfecta por parte del gobierno para decidir cuáles son las tecnologías que tienen que quedarse. Eso debería quedarse en el ámbito privado y que cada empresa, según su riesgo y sus necesidades, decida. Entonces, un poco me parece bien que tengan estas iniciativas, pero estas iniciativas muchas veces se quedan desfasadas y al final son caras para la gente y la gente y las empresas son las que acaban pagando el precio de decisiones que no han tomado sobre qué tecnologías utilizar, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Manuel, quiero rescatar una de las preguntas del público que está por escrito. Es una pregunta que va directamente al tema práctico, ¿ya? Y creo que es importante resaltarla para que tú expliques un poco cómo es el proceso de firma. Esta pregunta la hace Carla Escajadillo, y ella lo que dice, o lo que pregunta acá es, mira, si tengo que firmar un contrato, debo colocar un visto bueno, se coloca en todas las hojas. Creo que claro, cuando uno firma un contrato físicamente, manuscrito, claro, uno suele visar todas las hojas. Creo que es importante que quizás le comentes tú cómo es que tú a través de esta plataforma electrónica Equinua le das la seguridad a los contratantes de que todos los términos de todas las hojas están comprendidos con la firma electrónica. Correcto. Bueno, nosotros, abro sobre nuestro sistema, hay otros sistemas que tienen otras maneras de garantizar esto. Lo que hace es le pone una marca de agua con un número de trazabilidad. Y el número de trazabilidad que tiene cada una de las páginas firmadas viene de la misma transacción, o sea, se calcula de la misma transacción. Pero cada una de las páginas está marcada y llega en un PDF que no se puede modificar. Entonces, si yo después tengo alguna duda, cualquier perito informático, en base a ese número de trazabilidad, puede recomponer la transacción y saber que efectivamente fueron tales y tales personas las que dieron su visto bueno o las que firmaron el documento, ¿no? Entonces nosotros lo resolvemos modificando el documento de la misma manera que uno modifica el documento cuando pone su firma manuscrita. Nosotros le estampamos una marca de agua con un número específico. Correcto. Y eso te da la seguridad que el firmante, corrígeme Manuel, si no estoy en lo correcto, eso te da la seguridad de que el firmante ha aceptado todas y cada una de las condiciones que están en cada una de las hojas del documento que es materia de la firma electrónica. Correcto, porque lo que acepta el firmante es un código y ese código viene del mismo contenido. O sea, ese código se genera del contenido de lo que se está firmando. Funciona con un algoritmo algoritmo de encriptación, que si yo le cambio un punto y coma, una letra o el monto a un contrato, el número me va a cambiar completamente. Entonces, todo el proceso como que se anula si es que todos los números no calzan uno con el otro. Fantástico.
acuerdo. Giuseppe, por favor, tú tenías más preguntas para Manuel. Sí, Germán. Bueno, creo que prácticamente respondí esta pregunta, pero la quiero volver a replantear. Tenemos una regulación muy especial de la firma, de la firma digital, de la firma de los certificados digitales. Creo que las bases para el uso de la firma electrónica y la contratación digital ya están dadas, y son bastante amplias. ¿Consideras que debe haber regulaciones específicas para otros tipos de firmas electrónicas? ¿O simplemente bastaría con tener protocolos de seguridad y al ser admitido el uso de la firma electrónica, eso sería suficiente? No, yo naturalmente no creo en el exceso de regulación, porque al final, si te equivocas en ese exceso de regulación, el precio de esa equivocación no lo paga el regulador, lo pagan todas las empresas e individuos que tienen que guiarse por eso, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo que tiene que haber es transparencia completa en esos procesos de parte de las entidades que ofrecen esto a sus clientes, y también creo que tiene que haber una educación del Estado, del Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial no puede pasarle al ciudadano y a las empresas el costo de su analfabetismo digital. Y eso es un gran problema, porque lamentablemente tenemos muchos jueces que aún no dominan este tema y no tiene ningún sentido, porque la realidad es que vivimos en un mundo digital. Entonces, creo que tiene que haber una campaña de educación para que los jueces sepan cómo funcionan estos sistemas, pero no más regulación, que al final de cuentas puedes regular el planeta si quieres, pero al final tiene que haber cierta libertad entre las empresas e individuos para que ellos decidan lo que más se acomoda a sus casos de uso, que son infinitos. Entonces no vas a poder regular infinitamente. De acuerdo. Acá, perdón, Giuseppe, acá hay una pregunta de Karen Cárdenas que está relacionado a lo que Manuel acaba de comentar, y su pregunta es si en el Perú ya han existido casos a nivel judicial donde se cuestione la firma electrónica y esta haya prevalecido sobre la firma física y digital. A ver, no sé, Manuel, si tú conoces casos en los cuales la firma electrónica haya sido materia de discusión en un proceso judicial. No, de verdad que yo no estoy al tanto. Al principio, cuando comenzamos este proyecto hace unos años atrás, y buscamos para ver si ya había cierta jurisprudencia o había habido casos donde se había fallado con un sistema de firma electrónica, y no encontramos nada, pero han pasado varios años desde ese entonces y bien ya podría haber algo, pero no tengo la certeza. De acuerdo. Nosotros en el estudio, yo en lo particular no he visto ningún caso de esa naturaleza. Me imagino que deben haber pocos, pero al final creo yo que, ya hablando desde un punto de vista legal, el problema no es falta de base legal, es decir, un juez que está obligado a aplicar la ley debe reconocer la firma electrónica. Creo que la discusión viene en que efectivamente se conozca la tecnología para que la tecnología le permita al juez tener la certeza de que ha habido esa manifestación de voluntad. Si es que la discusión materia del juicio es específicamente la firma electrónica, ¿no? Porque yo creo que deben haber habido muchos contratos firmados electrónicamente donde la firma no ha sido la materia de discusión. Puede haber sido algún término del contrato que es otra cosa. Donde se haya discutido específicamente la firma, creo que ahí es donde, como tú comentabas, Manuel, que el juez tiene que habituarse y conocer un poco más la tecnología para que le dé certeza a él de que ha habido esa manifestación de voluntad y por consiguiente de que es válida, ¿no? Correcto. De acuerdo. Giuseppe, por favor, adelante con tus preguntas. Sí, bueno, quería resaltar una de las preguntas también que están acá por ¿cómo se llama?, por escrito. Y Lorena Triviños consulta dónde se almacena la información en el caso de las firmas de quinoa. A ver, nosotros tenemos nuestros servidores en Estados Unidos, como la gran mayoría de empresas de tecnología usamos Amazon Web Services. Ahí es también donde tenemos todos los algoritmos que hacen biometría facial y hacen todo lo que nuestra tecnología ofrece. Nosotros guardamos toda la información por 10 años y los logs,
Por si en caso de una disputa el cliente nos pide esto, nosotros podemos proveerle la información. Aparte de esto, también podemos migrar o transferir a los repositorios que ellos nos indiquen toda la información que tenemos a nuestra disposición. Entonces, para responderla brevemente, la guardamos en la nube, la podemos guardar por 10 años si es que lo solicitan, pero también podemos transferirla si ellos por temas de cumplimiento necesitan toda esta información en sus propios repositorios o bases de datos. Ok. Y acá hay otra pregunta de Guillermo Schoff que me parece muy interesante porque vas a poderle explicar, Manuel, la simplicidad que existe, que hay para firmar. Mira, él lo que dice es qué tan complejo se hace dicha implementación, es decir, para la firma de contratos electrónicos en cuanto a los proveedores. Y dice, y aclare, dice, es decir, las contrapartes, teniendo en cuenta que muchos de esos proveedores tienen distintas características y algunos están en zonas remotas con uso básico de tecnología. Y si mal no recuerdo lo que tú nos has comentado, Manuel, y ahora lo vas a poder explicar con más detalles, teniendo simplemente un celular puedes firmar electrónicamente, ¿no? Así creo que es. Sí, o sea, hay algo que sí no podemos evitar, que es que necesito un dispositivo electrónico para firmar, porque es una firma electrónica. Eso no lo podemos obviar. Entonces, este dispositivo tiene que tener básicamente una sola cosa, una cámara. Después puede ser de gama baja o de gama bajísima, y nosotros hemos tenido firmantes que han de verdad firmado con teléfonos muy, muy rudimentarios. Y con tal de que tenga esas dos cosas, no hay instalación, no hay integración, simplemente es un enlace que es único por firmante, al cual acceden ya sea desde su desktop, laptop o desde su celular, y de ahí hacen el proceso de firma guiado paso a paso. Ese es nuestro sistema. Los otros sistemas de firmas electrónicas tienen procesos igual de sencillos, y aquí lo vuelvo a contrastar con el proceso de la firma digital. La firma digital requiere que cada firmante se instale el equivalente a Windows 95 en su computadora, y para los que tenemos una edad, sabemos que eso no era nada fácil, y es un tema complicado, ¿no? Entonces tienes que instalarte un software en la computadora. Si cambias de computadora o dispositivo, tienes que reinstalártelo y tienes que tener el certificado digital y un montón de cosas que hacen poco adoptable esa tecnología. Pero la firma electrónica, ya sea la nuestra o la gran mayoría, suelen ser procesos muy rápidos donde lo más importante es la usabilidad, ¿no? Que no requieran una descarga previa de una app o de instalación de ningún software especial. Y en el caso nuestro, en realidad no es necesario porque estás firmando con tu cara, estás firmando con tu identidad. Entonces, si ese link lo tuviese otra persona, no hay posibilidad de suplantación de identidad. De acuerdo. Giuseppe, hay una persona más que está preguntando, es Miguel Rivas. Miguel, adelante, por favor. Tienes que sacarle el mute a tu micrófono para poder escucharte. ¿Sigues todavía, Miguel? Ahí está, perfecto. Adelante, Miguel. Sí, bueno, el tema que justo llegaron a liberar era cómo hacer el esquema de firmas con los contratos estándar que existen, ¿no? Que absolvieron, efectivamente, que era poder generar un código único sobre los documentos y poder administrar. La duda que tenía, que justo vino sobre una respuesta, era cómo hacer con estos contratos de zonas remotas si de repente el cliente solamente tiene acceso en un sistema celular y no tiene mayores herramientas. ¿Cómo poder administrar esto en un sistema de firma digital? Bueno, con tal de que tenga un celular y ese celular tenga cobertura, es suficiente. E incluso ni siquiera tiene que ser su celular. Puede ser el celular de otra persona, porque al final va a estar firmando con su identidad, ¿no? Y eso es lo más importante. Pero en cuanto a requisitos mínimos, si están en zonas remotas y tienen acceso a un celular con una cámara, que son la gran mayoría de ellos, puede firmar. Cuando tú dices, Manuel, que puede firmar con el celular de una tercera persona, entiendo que lo dices porque dentro del proceso de firmas que tiene la plataforma de Quinoa,
la persona se va a identificar a través de la voz y a través de la imagen, ¿es correcto? Correcto. Es lo más cercano a una firma presencial, porque tú vas a ver a la persona aceptando un código y ese código no viene de la nada, viene del contrato. Entonces, esa evidencia audiovisual queda contigo, con el cliente, en el caso de una disputa. Y antes hablábamos de la jurisprudencia de firmas electrónicas y si habían fallado los jueces en base a eso. Quizás no lo sé, quizás en los últimos años sí, pero lo que sí tengo la certeza es que los jueces han fallado con evidencia audiovisual. Y la evidencia audiovisual de algo es súper importante. Con eso se falla en contra ciertos crímenes porque se obtienen videos públicos de sistemas de cámaras públicos. Entonces, eso sí es una prueba muy, muy fuerte de que ha habido voluntad de contratar, ¿no? Correcto. Perfecto. Pasamos, Giuseppe, a la siguiente pregunta que puedas tener. Perfecto, sí, una pregunta adicional. ¿Cuál es tu opinión, Manuel, acerca del blockchain como registro de evidencias? Es decir, ¿podría la tecnología blockchain en un futuro reemplazar al registro público y a los notarios? ¿Cuál es la experiencia aquí? He visto que hay la posibilidad de que las firmas puedan ser incluidas a la blockchain. ¿Y en qué casos se da, no? ¿En qué casos te requieren esto? Sí, mira, nosotros efectivamente tenemos algunos clientes que piden, y lo damos como opcional, que piden que el número de trazabilidad final lo inscribamos en un blockchain. Nosotros utilizamos el Ethereum blockchain, que es un blockchain mucho más versátil. Bitcoin es otro blockchain, pero es un blockchain para monedas, o sea, para una moneda, una criptomoneda. El Ethereum blockchain sirve para todo. Y sí, inscribimos el número de trazabilidad para hacer dos cosas: darle una fecha cierta, que es un término legal que en realidad lo estoy utilizando sueltamente porque fecha cierta es lo que produce el gobierno, pero para darle una fecha cierta y para garantizar que eso no se pueda alterar a posteriori. El blockchain, si uno sabe cómo funciona, hay 40.000 nodos del Ethereum blockchain en el planeta. Si yo quiero cambiar un bloque, tendría que cambiar todos los bloques anteriores y pagar el costo de ese cambio, lo cual hace prácticamente inviable que alguien falsee información en un blockchain público. Y hay varios blockchains públicos en existencia. ¿Qué es lo que pienso sobre la posibilidad de esto de reemplazar a los notarios o a registros públicos? Creo que eso está casi garantizado. O sea, ¿cuándo va a pasar es la pregunta? Pero de que va a pasar, va a pasar. Y lo siento por los amigos notarios, que es una institución que lleva cientos de años en el planeta, pero es que cumple en realidad varias funciones que cumple la profesión notarial, y lo hace, o sea, el equivalente de esto sería: tú puedes tener en una intersección un policía dirigiendo el tráfico, puedes tener un semáforo. El blockchain es el semáforo a la profesión notarial, porque cumple con la prueba de inmutabilidad, o sea, lo que estás registrando hoy nadie lo puede cambiar y queda ahí de por vida, ¿no? Y si eso lo combinas con otras tecnologías como identificación facial o reconocimiento de voz o un montón de tecnologías, entonces ya tienes la identidad y tienes la inmutabilidad de lo que se está registrando. No sé si esto ocurra de la noche a la mañana. Probablemente hay un periodo de transición donde los notarios comiencen a utilizar blockchain, pero creo que a la larga va a ser la tecnología que vamos a utilizar para dejar las cosas en firme, inmutables y con evidencia completamente transparente a todo el mundo, ¿no? Clarísimo, gracias, Manuel. Germán, no sé si pasamos digamos, otras preguntas o vemos que formulamos una de las preguntas que están por escrito. Sí. Si tú tienes alguna que hayas escogido, dale, adelante. Perdón, hay una consulta de Rosario Pacherres que está pidiendo el uso de la palabra. Rosario, adelante, por favor. Hay que mejor dicho, conectar el micrófono para poder escucharte. Sí, todavía no te escuchamos, Rosario. Sigues, según lo que veo acá, sigues en mute. Bueno, quizás mientras
mientras Rosario ve el tema de su micrófono, y había una consulta, Manuel, acá de Carmen Vargas sobre las contrataciones con entidades estatales. Y lo que ella pregunta es si, por lo que entiendo de la pregunta, es si la normatividad de las contrataciones con el Estado se aceptan la firma electrónica. Entiendo que es la firma digital dentro de la especie de la electrónica, ¿correcto? Correcto. Sí, no tengo una relación de todas las entidades estatales y qué acepta cada una. O sea, estoy seguro que no necesariamente tienen que ser todas lo mismo, pero sí sé que privilegian la firma digital. Y sí sé que entre entidades estatales es la firma de preferencia. O sea, dentro de las electrónicas la que utilizan es la firma digital. Fantástico. Ahora, yo creo que tal vez, Manuel, eso es por un desconocimiento, ¿no? De los conceptos de lo que es la firma electrónica, la firma digital. Y bueno, tal vez por la sobreregulación que tiene la firma digital, que tal vez hace pensar, digo entre comillas, que es más segura, pero lo cual no es correcto, ¿no? Creo que hemos conversado un poco antes de esto y creo que tal vez hay una confusión de las autoridades en cuanto a la aplicación de estas tecnologías, ¿no? Yo creo que sí, es efectivamente eso es lo que viene de arriba, lo que viene como el mantra es firmas digitales son mucho más seguras, eso viene del gobierno y las entidades estatales no dudan sobre esto y obviamente no quieren meterse en problemas a nivel político con las otras entidades y simplemente cumplen lo que se utiliza, ¿no? Pero sí es por un desconocimiento, porque puede haber fraude, suplantación de identidad, incluso en las firmas digitales. Sí. Oye, Manuel, acá hay otra pregunta o un comentario de Rosario Pacherres con relación a la función notarial que me parece muy importante comentarla. Ella lo que dice que efectivamente, o sea, en la actuación notarial no solamente se garantiza la fe pública, es decir, de alguna manera se garantiza la identidad de los otorgantes, sino que también lo que hace el notario es determinar si la persona que está otorgando o está celebrando un acto público frente a un notario, si está en la capacidad de otorgarlo, que es un tema tan delicado, ¿no? O sea, por un lado es la identidad y por el otro lado es la capacidad del otorgante. Y claro, lo que dice Rosario es, quizás al notario se le puede reemplazar con la tecnología en lo que es identificar, pero en determinar la capacidad, quizás es un tema que la tecnología todavía no pueda llegar, o salvo que tú me digas que existe la tecnología para ello. Que yo sepa, no, y que yo sepa, tampoco los notarios necesariamente van a poder determinar la capacidad del firmante para firmar. Y hay muchos casos donde no la han determinado con precisión, y hay muchos casos también de corrupción, donde la han determinado a sabiendas de que esa persona no estaba en capacidad de firmar. Entonces, probablemente lo que comenta puede ser el 99% de los casos no es lo que hacen. El 99% de los casos las personas son adultas, mayores de edad y no tienen esquizofrenia ni tienen demencia senil. Entonces mi pregunta es, por el 1% de los casos vamos a seguir con un sistema que es mucho más complicado. Tampoco quiero ser el enemigo de los notarios, simplemente lo estoy cuestionando de un punto de vista lógico. O sea, ¿tiene sentido seguir usando un sistema por el 1% de los casos, e incluso ese 1% de los casos es cuestionable por los casos que sabemos, y no lo digo yo, o sea, hay casos en la prensa escrita muy conocidos donde esto ha pasado, ¿no? Pero sí, doy la razón en cuanto a que es una función probablemente de momento irreemplazable, o sea, solamente un ser humano de momento puede saber si la otra persona está en capacidad de contratar, y ese ser humano también se puede equivocar muchas veces. Sí, claro, y sobre todo, y eso es un buen punto con relación a la función notarial, ¿no? No siempre el notario está presente. El notario tiene un equipo de gente, obviamente de su confianza y debidamente acreditado para poder participar o estar presente al momento de que las personas nos identificamos. Sí. Y firmamos documentos, pero efectivamente no siempre el notario está presente para identificar y dos puntos la más, capacidad, ¿no? Y si el notario es tu amigo, a lo mejor ni siquiera tienes que estar ahí. Cosa que no vas a poder hacer con una plataforma como blockchain. Eso por un lado. Y segundo, que no confundamos las intenciones de las leyes
con los resultados que estas leyes o regulaciones producen. La intención puede ser que vea si hay capacidad de contratar, pero el resultado es ese. Entonces, para mí, hay que analizar siempre no solamente lo que se dice que una norma debería hacer, sino en el transcurso del tiempo lo que ha hecho esa norma o esa legislación o regulación. De acuerdo, de acuerdo. Siguiendo con las preguntas, ¿tú tienes preguntas adicionales, Giuseppe? Bueno, prefiero darle el pase a alguien más para que pueda hacer algunas preguntas y tal vez yo vuelvo a repreguntar después de ello. Veamos las consultas que se han ido dando. Acá hay una, bueno, ya vimos las contrataciones digitales. Quizás, Manuel, nos cuentas, mientras vamos viendo las preguntas, cuáles ya se han respondido y cuáles no, quizás nos lleve un poquito más de tiempo. Contarnos un poco más de lo que Quinoa significa y lo que Quinoa puede hacer por todos nosotros, por todos los que estamos atendiendo acá, para poder entender cómo esta tecnología nos puede ayudar en el día a día. He visto que han vuelto a hacer varias preguntas en relación a eso, es decir, a temas prácticos de cómo contratar. Y quizás, Manuel, puede ser una pregunta ya hecha, pero creo que vale la pena reforzar eso. Claro, bueno, lo primero que nosotros contribuimos en cuanto a utilidad y practicidad es en la situación actual, ¿no? O sea, muchas empresas ahora simplemente no pueden firmar presencialmente y ese tema lo resolvemos con mucha facilidad, porque con tal de que la persona que quiera crear esos contratos y enviarlos para la firma se cree una cuenta en nuestra plataforma, ya los puede comenzar a enviar desde el primer día. Lo único que necesita es convertir esos documentos en PDF y tener el email o el número de WhatsApp de la persona a quien se lo quiere enviar. Entonces, creo que para soluciones de firmas remotas, de gente que esté en diferentes ciudades, de gente que esté en diferentes países, es un problema actual que solucionamos. Pero más allá de eso, creo que también ayudamos a cambiar la manera de actuar de las empresas, haciendo que esos contratos, esos documentos ya nazcan digitalmente, que no tengan que ser escaneados, impresos y todo esto, porque así es como se alimenta nuestra plataforma. Tiene los contratos en formato PDF. Y he tenido clientes que me han dicho, bueno, el PDF va a pesar 40 megas. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque lo hemos escaneado de un documento que teníamos escrito. Le dije, pero ¿de dónde vino el documento escrito? De un Word. Entonces, muchas empresas siguen con esta mentalidad de que lo que no esté escrito y en papel no es válido. Y nosotros estamos ayudando a educarlas y decirle, mira, lo que tienes en digital es igual de válido que lo que podrías tener en papel. Entonces, que nazca así el documento en digital, mételo a nuestra plataforma y envíalo para su firma, ¿no? Entonces, creo que es principalmente un tema de practicidad, de cerrar procesos que quizás hubiesen sido imposibles de otra manera. Hemos tenido empresas que han cerrado rondas de financiamiento con 3 inversionistas en Colombia, 1 en Chile y 1 en Perú, y ninguno ha tenido que salir de su casa. Entonces, creo que es un poco evidente y repetir sobre lo mismo, pero esa comodidad de poder firmar desde donde te dé la gana, creo que es lo que más contribuimos, ¿no? Sí. Bueno, para nosotros en el estudio ha sido una maravilla, la verdad, porque y como tú dices, en realidad el COVID-19 es el que nos ha lanzado a hacer esta transformación digital, porque efectivamente hemos logrado solucionar problemas de clientes que tenían para firmar los documentos. Perdón, acá tengo unas preguntas del público. Miguel Rivas, estabas tú primero, creo que ibas a hacer una consulta. Estás con el micrófono. También veo que está Rosario Pacherres también con la mano levantada para hacer una pregunta. ¿Pudiste solucionar, Rosario, el tema del micrófono? Porque desgraciadamente no escuchamos porque lo tienes en mute. Bueno, en todo caso... Acá estoy, hola. Rosario, ¿cómo estás?
No, soy Rosalía Mejía. ¿Cómo estás, Germán? Soy Rosalía Mejía, aclarando que todos los comentarios anteriores han sido los míos, no de Charo, porque no pude entrar con la contraseña que me dieron personal, y entonces tomé la de Rosario, que ella también se había inscrito. Y al ingeniero le quiero hacer presente que lamento mucho todas sus afirmaciones, ingeniero, con respecto a la función notarial. Quiero ratificarle que los notarios estamos totalmente interesados en cumplir nuestra función con el alcance de todas estas herramientas, tanto digitales como las herramientas tecnológicas que se nos puedan presentar, electrónicas y cualquiera que aparezca. Tenemos historia ya de haber venido efectivamente internalizando dentro de nuestros servicios notariales todas estas herramientas. Sin embargo, tenemos un límite, ingeniero. Yo entiendo que su formación es de ingeniero y no de abogado, pero el límite lo pone la ley. Y si bien es cierto que hay una serie de legislación que permite la contratación entre privados, se queda así entre privados. Existen disposiciones expresas en el Código Civil y en legislaciones especiales en donde se dice que la única certeza y seguridad absoluta frente a terceros está dada por la escritura pública. Y la escritura pública exige la actuación del notario. Y el notario, para su actuación, también tiene un marco jurídico que está dado en la ley del notariado y demás normas que regulan su función. En consecuencia, ingeniero, la base de la seguridad jurídica de todo sistema legal que se rige bajo el sistema que el Perú tiene, y todos 90 países integramos el notariado latino, y los 90 países hemos avanzado en temas como los que usted plantea, pero siempre con la limitación de la norma legal, la que no puede desdeñarse ni puede burlarse. Así que con todo respeto le digo que tenga mucho cuidado cuando afirma de que los notarios solamente en casos excepcionales determinamos la capacidad de las personas. El notario no es psiquiatra, sin duda, no es psicólogo tampoco, pero el notario verifica que la persona no tenga un arma, que no tenga los pies atados, o que frente a él no tenga una persona de su familia que está siendo amenazada de muerte. La capacidad es un rubro muy grande, la libertad es un rubro muy grande, y el conocimiento del acto que va a realizar y de las consecuencias que de él se derivan, esa es la esencia de la función del notario, que la cumple personalmente y que también tiene personal a su cargo a la que se encuentra especialmente capacitado. Bienvenida a la tecnología de todo tipo, pero siempre dentro del marco jurídico y sin menospreciar la labor de otros profesionales. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias por sus comentarios. No soy ingeniero, soy economista, y efectivamente no tengo una formación en Derecho. Lo que expreso yo son principalmente mis opiniones, y estas opiniones son opiniones como un ciudadano común que ha vivido un tiempo en el Perú y en otros países, y más o menos saca comparaciones de cómo funcionan los diferentes sistemas en cada uno de los países. No pongo en duda las buenas intenciones de toda la profesión notarial, por supuesto que no. Pero a lo mejor, como usted bien indica, la norma legal es la que debería cambiar. Quizás eso es, y darles más flexibilidad para que puedan implementar más tecnología. Sé, por ejemplo, que no todos los países tienen una profesión notarial, y sé también que muchos de esos países no es necesariamente que tengan un nivel de fraude más amplio que el que tiene el Perú, ¿no? O sea, los países que se basan quizás no en códigos civiles o napoleónicos no tienen la profesión notarial de la manera en que la concibimos aquí. Entonces, no fue mi intención ofenderla de ninguna manera. Simplemente, quizás a veces soy muy cándido con mis opiniones porque esa es la naturaleza que tengo. Las expreso como cualquier ciudadano puede dar su opinión de ir al cine, o ir al notario, o ir al Wong a comprar. Entonces, en base a esas experiencias es que me expreso de la manera que lo hago, pero naturalmente, disculpe si en algún momento lo ofendí, no fue mi intención. Simplemente digo de manera franca y abierta lo que considero que es mejor para la gran mayoría de ciudadanos que se mueven en una economía, sin necesariamente pensar en el interés de un grupo, que puede ser en los notarios, o pueden ser los industriales, o pueden ser cualquier grupo económico del país. Lo digo simplemente a nivel de ciudadano.
y la experiencia que yo he tenido, pero nuevamente, si lo ofendí, no fue mi intención hacerlo. Muchas gracias, ingeniero. Las disculpas aceptadas, y solamente para aumentar su conocimiento, el sistema del notariado latino, del cual el Perú forma parte, son 90 los países en el mundo, ubicados en los 5 continentes, que tenemos las mismas bases jurídicas que parten de nuestros antecedentes romanos germanos, en el derecho civil. Los únicos países que no tienen este sistema son Estados Unidos, con la salvedad de dos de sus estados, e Inglaterra. Y en el notariado latino se comenzaron solamente 15 países, hace más de 50 años. Y hoy día nosotros tenemos cada año la integración de nuevos países, tales como, por ejemplo, la China, que es una gran potencia, que se ha adscrito al notariado latino. Entonces, las posibilidades de que desaparezca y que más de las 2/3 partes del mundo y más de las 2/3 partes de la población del mundo decidan de que desaparecen las bases del notariado latino, son un poco difíciles, y más bien, casualmente, por un cálculo de probabilidades. Más bien lo que se va a tener que hacer es efectivamente cambiar las estructuras para que aceptemos una manifestación de voluntad, que ya bastante se ha modificado en el Código Civil, y enhorabuena, y que aceptemos todas estas tecnologías con las salvedades que se puedan prever de acuerdo a ley para la seguridad de todo tipo de contratación, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalía, por tus comentarios. Qué gusto tenerte acá. Para los que no lo saben, Rosalía Mejía es notaria de Lima, y muchísimas gracias por los comentarios, y nos gustaría en algún momento tenerte acá, Rosalía, para conversar, sobre todo de cómo podemos hacer que la tecnología y el notariado funcionen de la mano, ¿no? Para que podamos avanzar como sociedad, como economía, y que el tráfico patrimonial pues fluya de manera más rápida y segura. Muchísimas gracias, Rosalía, por tus comentarios. A ti las gracias, a ti las gracias. A usted también. Gracias. Tenemos también una pregunta de Aurelio Torres. Manuel, Aurelio, ¿estás ahí? Estás sin el micrófono, sé que... Ah, no, perdón, estás con el mute. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Aurelio. Buenos días. Mi consulta no es específicamente sobre el tema, pero quiero aprovechar la oportunidad para hacerla. Yo con un grupo de gente hemos desarrollado un app en la cual cada usuario tiene obviamente un usuario y un password, y en este app hacen una declaración diaria, en este caso de signos y síntomas de la enfermedad que ahora estamos en la pandemia. Mi pregunta es, los datos que refiere la persona en el app son válidos por el hecho de tener un usuario y un password, o hay que usar otro tipo de tecnología para validar esta información? ¿Quieren que conteste yo? O... Sí, por favor, Manuel, adelante. O sea, en realidad sí pueden ser válidos, y hay muchos procesos de firmas electrónicas que se basan en eso. Simplemente un usuario y una contraseña. El tema está en el caso de una disputa, vamos a tener que verificar cuál fue todo el registro, por dónde accedió, y un montón de información que nos va a revelar si se hizo de la manera correcta o no. Pero de por sí, que sea simplemente un usuario y un password no significa que no sea válido. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ya estamos llegando sobre la hora. Manuel, hay muchas preguntas más. Desgraciadamente, como te decía, estamos sobre la hora. Sé que tienes quizás algunas otras cosas que hacer. No sé si quieras decir unas palabras finales. Por nuestro lado, súper agradecido que hayas estado con nosotros, que podamos conocer esta tecnología como una posibilidad más para poder llevar adelante la contratación y en general los actos jurídicos. Y nada, por favor, unas palabras finales para todos los participantes y por favor, adelante. No, bueno, agradecerles a ustedes por invitarme a este espacio y poder compartir
no solamente lo que nosotros hacemos, el producto que tenemos, sino también las opiniones personales que he dado aquí, e invitarlos a contactarme si es que quieren averiguar un poco más o quieren comenzar a usar el sistema. Encantado de explicarles cómo se hace y ayudarles. Manuel, ¿cómo te ubican para que todos los participantes sepan? Sí, mira, me pueden ubicar directamente en mi correo electrónico, que es manuel@quinoa.com. Quinoa se escribe como llave en inglés, K-E-Y, y después N-U-A.com. Me pueden escribir directamente y incluso si es que no desean una cuenta con nosotros y no quieren usar sus servicios, pero quieren simplemente saber un poco más del tema, que es un tema que me gusta a mí, también puedo ayudarlos y darles mi opinión sobre cómo deberían orientar sus procesos. Buenísimo, Manuel. Mira, fantástica tu presentación, te agradecemos mucho y gracias por haber creado esta app y por esta posibilidad que nos das a los contratantes de poder firmar en estas épocas y poder avanzar en lo que es tecnología. También muchísimas gracias a todos los participantes. Esperamos que esto les haya sido útil y nosotros en CPB quedamos siempre a disposición para lo que puedan requerir y necesitar. Ha sido un placer estar con ustedes. Muy buenas tardes. Cuídense mucho. Listo. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.